Hola, bienvenidos una vez más a estas clases de catecismo que estamos teniendo. El día de hoy veremos lo que es el tema, dándole continuidad a lo que son los atributos que nos regala Dios. Ahora vamos a ver su contraparte. Y entonces, ¿por qué pecamos? De eso trataremos el día de hoy en nuestro tema y veremos. Y nos vamos a basar en esta cita bíblica que dice Romanos 7:20, que nos dice: si hago el mal es por la fuerza del pecado que actúa en mí. Es decir, nosotros actuamos a causa de esta fuerza que nos impulsa a seguir haciendo el mal. Primero, vamos a comenzar analizando nuestra vida. Eh, Vamos a hacer esta pequeña actividad. Te lo voy a pedir que lo hagas en donde estés. Agarras tu libreta y lo vas a hacer. Pausas el video y continúas una vez que hayas acabado. Primero, veamos, vas a tener que escribir 3 acciones contrarias al bien, a la verdad y al amor que tú haces constantemente o que más frecuentemente tú las realizas. Sabemos que lo decíamos el tema pasado, todos tenemos el bien, la verdad y el amor a causa de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora ya vimos que es actuar para hacer el bien, para tener la verdad y el amor. Ahora, 3 acciones contrarias a esto que tú realices en tu vida diaria. Pausa el video y realiza. Muy bien, continuamos. Es decir, que son 3 pecados que se repiten constantemente en sí. Esta puede ser una definición práctica de qué es el pecado. Todo lo contrario al bien, a la verdad y al amor. Eso es el pecado. En nuestra vida diaria constantemente recurrimos al pecado o tenemos pecados muy recurrentes. Reflexionemos. ¿En algún momento has hecho el propósito de evitar las acciones anteriores? Es decir, ¿has hecho el propósito de ya no pecar? ¿De ya no cometer estos errores en tu vida diaria? Y de tratar de seguir el bien, la verdad y el amor. Si en algún momento lo has intentado, te darás cuenta que es muy difícil el poder vencer estos, este pecado o estas acciones contrarias. ¿Por qué? El ser humano ya está en su naturaleza la tendencia al pecado, que dentro de la iglesia le decimos concupiscencia. Es decir, que el ser humano siempre va a tender a hacer el mal. Pero también todo eso lo podemos contrarrestar con lo que es la gracia, que es la fuerza que nos da Dios a través de su Espíritu Santo para poder nosotros realizar el bien en nuestra vida diaria. Esto es la causa de que constantemente nosotros repitamos esa concupiscencia que tenemos en nuestra vida diaria hacia el actuar. Si nosotros dejamos actuar la gracia de Dios en nosotros, permitiremos y venceremos esta tendencia al pecado. Ahora te pregunto, seamos sinceros, ¿cómo te sientes después de realizar algún pecado? Yo sé que en muchas ocasiones, al instante en que lo realizamos, ni nos fijamos en esto. Pero a veces incluso nos podemos sentir bien, nos podemos sentir a gusto en un pequeño momento. Pero pasa el tiempo y dentro de nosotros nos sentimos vacíos, solos, tristes, porque hemos hecho algo que no es correcto. Incluso se podría decir que nuestro remordimiento de conciencia por haber hecho algo, por haber dañado a alguien que queremos, a alguien que amamos. Recordemos, todos fuimos creados a imagen de Dios. Es decir,
a su semejanza, con estas características propias de bondad, belleza y verdad. Todos lo tenemos en nuestro interior, solamente depende de nosotros el irlos desarrollando. ¿Por qué? Porque estas características son como una semilla que se deposita en nosotros, que está en nuestro interior. Y una semilla para que dé fruto, para que crezca, tienes que regarla, cuidarla, abonarla y ser constante en esos cuidados para que pueda dar en determinado momento fruto. Si nosotros en nuestra vida diaria no regamos, no cultivamos, no abonamos estos rasgos de bondad, verdad y amor en nosotros, lo que vamos a ocasionar es que estos frutos no se ocasionen y vaya creciendo al contrario, todo lo distinto a estos rasgos, que viene siendo el pecado o la cizaña, como tú le quieras decir. Estas semillas deben de ser cultivadas para crecer y dar frutos. ¿Cómo quieres ser en tu vida? ¿Una persona de bien o una persona de mal? ¿Una persona que todos quieran o una persona que todos odien? Todo va a depender de tus acciones y de la manera en que cultives estos rasgos de bondad, verdad y amor que hay en tu interior. ¿Cómo dar frutos? ¿Cómo dar unos frutos buenos? Aquí está, práctico. Practicar buenos hábitos, hacer cosas buenas en tu vida diaria. Siempre tratar de ser y de realizar los mejores actos en tu vida. Dar buenos ejemplos a las demás personas. No guiarlas por un camino correcto. Estas buenas acciones. Estas tres cosas, hábitos, ejemplos y acciones, los podemos ver reflejados en nuestra vida diaria con las obras de misericordia corporales y espirituales, que son hábitos, ejemplos y acciones para demostrar el reino de Dios en la tierra. Buenas enseñanzas, enseñar a los demás con el ejemplo. Tener buenos amigos, arrimarnos a buenas personas que nos aconsejen y nos guíen por el camino correcto. No separarnos de la amistad de Jesús, de sus amigos y permitir que Él nos guíe. Y como lo decía, tener estas buenas prácticas de las obras de misericordia corporales y espirituales. Si en tu vida has realizado lo siguiente, haces el bien, dices la verdad, compartes lo que tienes y sabes, eres solidario, respetas a los demás, realizas actos de servicio y aceptas a las personas sin rechazarlo, esto va a ocasionar que des un fruto. ¿Cuál va a ser ese fruto? Van a ser los frutos de bondad, de verdad y de amor en tu vida diaria. Es decir, vas a ir abonando, vas a ir cultivando, vas a ir regando esta semilla que hay en tu interior para que al final de tu vida te vayan mostrando estos frutos. También, si en tu vida haces lo siguiente, dices mentiras, rechazas a aquellos a lo que se te desagradan, ser deshonesto, ofendes a otros, faltas de respeto a los demás, lastimas o agredes físicamente o verbalmente, no compartes lo que tienes, eres indiferente ante lo que ocurre ante los demás, esto también va a ocasionar que des un fruto. ¿Cuál va a ser este fruto? Vas a seguir abonando, vas a ir regando para que des el fruto del pecado o de la cizaña. Recordemos lo que decíamos en la cita bíblica, Romanos 7:20. Si hago el mal es por la fuerza del pecado que actúa en mí. Es decir, esto que acabamos de ver, estas últimas malas acciones, si la realizamos una vez, la realizamos otra vez, lo que va a ocasionar es que esto va a ir creciendo como una maleza, como una enredadera, que nos va a ir agarrando, nos va a ir atrapando y no nos va a soltar y no va a permitir que crezca estos frutos buenos y por lo tanto vamos a permitir que esto actúe en nosotros, de vez de nosotros actuar conforme a nosotros, a nuestra misión. Cada vez que elegimos el mal, estamos rechazando el camino que Dios nos ofrece.
¿Y cuál es el camino que Dios nos ofrece? El camino hacia la felicidad, el poder ser felices, el poder lograr la plenitud de nuestra persona. Ahora te pregunto, ¿qué quieres que crezca en tu corazón? ¿Frutos de bondad, verdad y amor o frutos de pecado? Elegir el bien es lo mejor para nosotros y para los demás, pero Dios nos ama y respeta nuestras decisiones. Pero lo mejor para nosotros, para poder ser felices y poder dar un buen ejemplo, es elegir el bien. Lo que alimentemos en nuestros corazones es lo que crecerá y se mostrará en acciones. Si nosotros fomentamos esas buenas acciones que acabamos de ver, vamos a dar frutos buenos. Si fomentamos esas malas acciones que les acabo de mencionar, vamos a tener frutos malos, que es el pecado. ¿Qué quieres alimentar en tu corazón? Es tiempo de aprender a elegir lo mejor para ti, para tu vida, para tu felicidad. Recordemos, lo bueno que Dios ha depositado en nosotros se necesita ser alimentado para crecer. Esa semilla necesita ser regada, cultivada, abonada para que pueda dar unos frutos y esos frutos sean abundantes y sean muy buenos. Si elegimos el mal una y otra vez, alimentaremos la semilla del pecado. Con elecciones de cada día, nosotros decidimos si alimentamos el bien o alimentamos el mal en nuestros corazones y en nuestra vida diaria. ¿Qué quieres hacer? ¿Alimentar el bien o alimentar el mal? Pasamos a las actividades de este tema. Primero, en tu libreta vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo estoy alimentando el bien en mi corazón? ¿Cómo estás alimentando tú en tu corazón estas acciones bien? ¿Qué estás haciendo para fomentarlo? Y también, ¿qué estás haciendo para alimentar el mal dentro de tu corazón? Es importante que identifiquemos estas acciones que alimentan el mal para ya no hacerlas más o buscar buenas acciones que contrarresten estas otras. Ahora y tú mismo contesta ahí en tu libreta, ¿qué semilla está creciendo en ti? ¿La buena o la mala? En la página 27 de tu libro, que te mostraré a continuación, hay dos listados y vas a hacer esta actividad, es decir, en este listado vas a clasificar cada uno de ellos conforme a lo que realizas. Tú puedes ver ahorita aquí en esta imagen aparecen estos cuadros que dice alimento el bien cuando, alimento el mal cuando y están estos ejemplos y dice hábitos que alimentan el bien. De estos hábitos que aparecen aquí, tú vas a seleccionar los que realizas y los vas a colocar en el cuadro. Igual los hábitos que alimentan el mal, de los que te aparecen aquí, y los vas a colocar en el cuadro. Igual, son solamente ejemplos. Si tú tienes otros hábitos o otras cuestiones, las puedes colocar en esos cuadros. Luego contestarás esta pregunta. ¿Qué estás haciendo para alimentar el bien, así como el mal en nuestro interior? A lo mejor ya las contestaste en las primeras dos preguntas. ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas estoy haciendo? Y si no, es momento de contestarlo. Y finalmente, descubro que ha alimentado el mal en mí cuando. Aquí es muy importante que tú analices bien esta otra parte. Ya viste las acciones malas en tu vida
que fomentan el pecado. Ahora es momento que las identifiques claramente y digas, estas acciones es lo contrario que Dios me pide. Por lo tanto, debo de dejar de realizarlas. Tengo que dejar de cultivar esa semilla para darle paso a cultivar la semilla de amor, de verdad y de bondad que hay en mí. Éxito y mucha suerte.